buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de webinar, selección de cable de fibra óptica adecuada para mi red. Yo soy Alberto Ibarra y a nombre de Fibras Ópticas de Colombia les damos la más cordial bienvenida. Durante los próximos 60 minutos usted podrá disfrutar de la capacitación que tendrá nuestro ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián. Para este webinar, al final dejaremos 15 minutos para preguntas y respuestas. ¿Pero quién es Fibras Ópticas de Colombia? Bueno, somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica, desde México hasta Argentina. Toda Latinoamérica es lo que hacemos, creando las conexiones más valiosas para que usted pueda estar en comunicación con los suyos. ¿Me ayudan a darle la siguiente, por favor? Y bueno, creamos las conexiones más valiosas, como lo estábamos diciendo, brindando soluciones innovadoras en fibra óptica para el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica a través de un equipo de profesionales. Trabajamos apasionadamente para ofrecerles a nuestros clientes los mejores productos y servicios de fibra óptica, siempre creando lo que es mejor, las conexiones más valiosas. Contamos con grandes marcas como Y-Optics, que es todo el tema de cable de fibra óptica, que precisamente el día de hoy tendremos esa charla. Aerial Grip, conexiones para agarrar todos los herrajes, Mexfoser, las puntas para los jumpers y todo lo que se necesita para la mejor conexión. Splice XP, que es nuestra marca donde tenemos a las fusionadoras de fibra óptica. FusionWire, nuestra marca de cierres de empalme, cajas de empalme, y Shanwei Tech, todo el tema de mediciones para el cable de fibra óptica. A través de nuestras marcas integramos miles de productos de nuestro portafolio que brinda soluciones completas a la industria de las telecomunicaciones de redes pasivas, con más de 10,000 productos que tenemos actualmente en nuestro portafolio, donde encontrarán todo lo necesario para el Central Office, planta interna, planta externa, tanto aérea como subterránea, y también última milla. Son algunas de las soluciones completas que usted puede encontrar en Fibras Ópticas de Colombia. Los invitamos para que ingresen a nuestra página web www.foc.com.co, donde usted podrá consultar, asesorarse y comprar más de 3,000 productos disponibles. Manténgase en contacto en nuestras redes sociales también, tanto en Facebook como en LinkedIn y también en YouTube. Fibras Ópticas de Colombia nos encontrarán. Sin más que agregar, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ingeniero de soporte y servicio con más de 10 años de experiencia en el ramo de las telecomunicaciones, Jack 2, con nosotros en Fibras Ópticas de Colombia, para que presente este webinar, esta charla de selección de cable de fibra óptica adecuada. Recuerden que usted puede poner en la casilla de preguntas y respuestas todo lo que necesite para que al final nuestro ingeniero de soporte y servicio pueda poner ahí a su disposición todas las preguntas. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Ricardo Cibrián, ingeniero de soporte y servicio de Fibras Ópticas de Colombia. Adelante, Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, ingenieros? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Alberto. Estamos transmitiendo desde Fibras Ópticas de Colombia. Este tema, algo interesante que tenemos aquí, que le queremos compartir el día de hoy, ¿sí?, sobre este elemento que siempre menospreciamos un poquito, que es el cable, ¿no? Pero el cable tiende a ser, pues, la unidad más importante de nuestra red, ¿no? Porque ahí se encuentra dentro de la fibra óptica, y la fibra óptica es la que se va a encargar de, pues, procrear nuestra transmisión, ¿no? Entonces, este webinar consta de selección de cable de fibra óptica adecuado para mi red. ¿Cómo selecciono el cable adecuado? Vamos a hablar mucho, no solo de la fibra, ¿sí?, sino vamos a hablar de lo que compone el cable que resguarda nuestra fibra. ¿Cuál es la importancia de este cable que resguarda, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre instalaciones de fibra óptica y vamos a pasar también por las redes pasivas y los elementos de instalación, tanto para planta interna como planta externa, donde dentro de estos elementos de instalación viene el cable de fibra óptica. Entonces, posterior a eso, vamos a ver ahora cuál es el cable de fibra óptica adecuado para mi red.
Vamos a ver qué tipo de cable de fibra óptica tenemos, vamos a tener cómo se componen estos cables según normativa, ¿sí? Qué características indispensables debe de tener nuestro cable para funcionar tanto en planta interna como planta externa y demás elementos que podamos tener en nuestro cable. Entonces, comenzamos por acá con un poquito de instalaciones de fibra óptica. ¿Sí? Es algo muy general sobre las instalaciones. Pues la instalación de redes ópticas dependerá de las condiciones exteriores e interiores de los sitios que vamos a interconectar, por lo cual tenemos dos tipos de distribución, planta interna y planta externa. Entonces tenemos planta interna ahí, lo que está resguardado, y planta externa, lo que está en intemperie, a muy grandes rasgos. Bueno, lo manejamos así de esta forma. Vamos a ver un poquito más a detalle cada uno. Cuando hablamos de planta interna, nos estamos refiriendo a toda infraestructura que implica integrar sistemas activos con elementos pasivos como fibra óptica en el interior de edificios, plantas, campus, etc. ¿No? Todos estos elementos de interconexión que están resguardados dentro de un edificio, dentro de un espacio que es un ambiente más controlado. ¿No? Entonces, nuestra instalación de red de planta interna hacen referencia a todos los sistemas ubicados en interiores que permiten tanto la distribución y dirección de la información como el procesamiento y almacenamiento de datos. Generalmente podemos encontrar elementos de planta interna en dos instalaciones especiales. Lo que es el data center, que es este medio en el que nos permite almacenar y que nos permite procesar información, y tenemos también el Central Office. Central Office, que es el que únicamente redirige nuestros datos. Entonces, siempre que nosotros tenemos internet en nuestra casa, bueno, está pasando por una Central Office y esta Central Office está redirigiendo la señal hacia nuestra casa. Entonces, tenemos esos dos tipos de instalaciones especiales dentro de una red de planta interna. ¿Sí? Entonces, lo más usual para la planta interna son las redes locales, es decir, entre un edificio, una intranet, por ejemplo, puede ser un ejemplo de una red de planta interna, ¿no? O la red de distribución de internet que yo tengo aquí en mis oficinas o en mi empresa. Tenemos aquí también lo que es la telefonía celular. Si bien sabemos que la telefonía celular es inalámbrica, ¿sí? Toda esta está alimentada a través de fibra óptica, es decir, redes de 4G y 5G no podrían sustentar su tasa de transferencia de datos si no fuera porque están alimentadas a través de fibra óptica. Y esta alimentación de fibra óptica se realiza a través de elementos de planta interna ubicadas en la antena que nos está retransmitiendo. ¿Sí? Tenemos aquí los videos en las redes de videovigilancia, tanto para circuito cerrado, ¿sí? De televisión. Por ejemplo, esas cámaras de videovigilancia que tenemos en los bancos, en los centros comerciales, en las empresas, en las oficinas y demás. Tenemos también alarmas y sensores. ¿Qué resolvemos con alarmas y sensores? Bueno, pues puede ser algo sencillo, como un sensor de presencia que podemos tener en nuestra casa, hasta algo industrial como el accionador de un motor eléctrico, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos, al estar resguardados dentro de edificios, son contados como elementos de planta interna. Tenemos también lo que se conoce como planta externa. Esta planta externa es la red de planta, es toda infraestructura exterior, ya sea aérea o subterránea, cualquiera de las dos. Entonces comienza en la cabecera de los operadores de telecomunicaciones y termina dentro de un espacio de entrada de cables conocido como acometida. Es decir, salgo de mi Central Office, salgo de mi data center, a partir de ahí empieza a contarse como planta externa y termina en planta externa donde vuelvo yo a introducirme a un punto donde habrá consumo de esta red, ¿va? Como por ejemplo entrar a mi casa, ahí ya se acaba la planta externa, ¿sí? Y tengo pues una pequeña red de planta interna dentro de mi casa. Entonces tenemos aquí instalación de red de planta externa. Las redes de planta externa hacen referencia a todos los sistemas ubicados en el exterior y no dentro de edificios. Generalmente se trata de redes de mayor distancia que se utilizan en redes de telecomunicaciones de televisión por cable, como sea TV, redes metropolitanas, etc. Entonces, podemos encontrar dos tipos de instalaciones según las características físicas de su distribución. Puedo tener la instalación aérea y la instalación subterránea. Pues cada una tiene sus propias características y cada una requiere un tipo de cable diferente. Entonces, ¿cuál es el mejor consumidor de redes de fibra óptica? Siempre ha sido las redes de telefonía. Incluso desde antes de que existiera el Internet, las redes de telefonía para larga distancia ya empleaban redes de fibra óptica, que eran las que tenían la capacidad pues, de transmitir la densidad de información que se estaba transmitiendo y transmitir la distancia de transmisión.
También tenemos por aquí el Internet. Una vez que pudimos tener ya acceso a Internet, primeramente, si les tocó por ahí, ingenieros, en aquellos tiempos, cuando empezaba a ver Internet, pues era a través de una línea telefónica, ¿no? Entonces había que marcar y todo eso, y ya después teníamos acceso a Internet. Simplemente después, ¿qué pasó? Bueno, pues ya existían las redes de fibra óptica de telefonía, simplemente cambiamos los equipos activos para que nos empezaran a proveer Internet. Tenemos también televisión por cable, que aunque muchas personas no lo sepan, la televisión por cable, en su mayoría en las redes troncales, estaba alimentada ya desde un principio por fibra óptica, ¿no? Por la cantidad de datos que manejaba, sí, ya estaba alimentada por fibra óptica. Obviamente ya la última milla, pues nos la llevaban a través de una red de cobre o de coaxial, conocida como HFC, ¿no? Que es un híbrido de fibra y de coaxial. Y tenemos también las redes metropolitanas, como pueden ser las cámaras de circuito abierto que pues vigilan nuestras calles y carreteras, las redes de semáforos, alarmas y demás, lo que pudiéramos tener dentro de un área metropolitana. Tenemos lo que son las redes pasivas y los elementos de instalación de estas redes pasivas. Hasta ahora vimos los tipos de instalación. ¿Dónde estoy instalando yo? Estoy instalando en planta interna, estoy instalando en planta externa. Y una vez que estoy en planta externa, digo, bueno, estoy instalando en planta externa aérea, estoy instalando en planta aérea, en planta externa subterránea. Ahora vamos a ver la red pasiva que estamos instalando y qué demás elementos podemos tener. La red pasiva, bueno, viene de PON, de Passive Optical Network. Sí, cuando hablamos de redes PON también nos estamos refiriendo a redes ópticas pasivas. Tenemos entonces una red óptica pasiva o PON, es aquella que no requiere de componentes energizados en toda la red para lograr la transmisión de datos. Es decir, solamente se realiza la transmisión y recepción con elementos plenamente activos. La información viaja únicamente por medios ópticos, ¿verdad? Entonces, simplemente yo tengo en mi OLT, en mi Central Office, un equipo transmitiendo y en mi casa tengo mi OLT recibiendo. Y ya. Entonces, empleamos el splitter como medio de división óptica para generar una red punto A multipunto. Yo tengo por aquí mi OLT en mi Central Office, voy a pasar a un cable multifibra. Puede ser también unifibra, dependiendo de la topología de mi red. Tengo aquí mi divisor óptico o mi splitter, y este splitter ya va a poder transmitir esta información hacia una casa habitación, hacia una oficina o hacia un negocio, ¿no? Entonces, a través de un cable unifibra, ¿sí? Entonces, ese cable multifibra puede alimentar diversos splitters. Cada fibra puede alimentar un splitter. Entonces, de esta manera podemos tener una gran red punto a multipunto. Entonces, al ser empleados los splitters en una red óptica pasiva, proporciona una arquitectura, como estamos diciendo, punto A multipunto. Es decir, una de las fibras ópticas de un cable proveniente de la central se divide en diferentes números de salidas para múltiples usuarios. Porque tengo aquí un ejemplo de cómo se va dividiendo el haz de luz dentro de un splitter para tener una red punto a multipunto. Yo inicio una salida, 2 salidas, 4 salidas, 8 salidas, 16 salidas, 32 salidas, 64 salidas, 728 salidas, ¿no? Dependiendo de pues, el tamaño que yo tenga de mi red. Y obviamente de mi presupuesto óptico que me sea suficiente. En cuanto a sistemas de transmisión, tenemos aquí un pequeño esquema de cómo funciona toda esta parte, ¿no? Tengo yo mis datos de entrada, obviamente mis equipos electrónicos como mi computadora, mi Smart TV, mi smartphone y demás, lo que yo tenga ahí en mi casa, va a pasar a un transmisor, y ese transmisor tiene una fuente óptica, ¿sí? Esa fuente óptica va a pasar a una capa física, ese detector y esa capa física va a llegar a un detector óptico y posteriormente que va a pasar a ser procesada por un receptor para darme un dato de salida, ¿no? Que ya puede ser ahí ya en la red de Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, esta capa física, ¿de qué se compone? Si es correcto, se compone de fibra óptica, ¿no? Mayormente. Entonces, tenemos qué elementos de instalación podemos tener para nuestra red. Simplemente instalación de una red primeramente de planta externa, pues tenemos los splitters que nos permiten la arquitectura punto a multipunto. Tenemos los cierres de empalme, que si no sé si estuvieron presentes, pero en webinars anteriores ya hablamos algo de cierre de empalme, de la elección correcta en el cierre de empalme. ¿Sí? Tenemos herrajes, que posteriormente hablaremos en otro webinar de esos herrajes, de cómo podemos emplearlos, cómo podemos calcular la tensión a la que estarán sometidas, cómo puedo calcular si mi herraje va a ser suficiente para lo que estoy transmitiendo, cómo calculo la resistencia performada y demás, vamos a ver. Y tenemos acá la parte de los registros, ¿no?
que se complementan pues, con todos estos elementos para la distribución de una red de planta externa. Tenemos por aquí primeramente el splitter. Este se encarga de dividir un haz de luz que viaja a través de una línea de fibra óptica en dos o más, dividiendo la potencia luminosa. ¿No? Lo que hemos dicho, permite una red punto a multipunto. Tenemos por acá, de una marca Fusinger, nuestro cierre de empalme. Su función es la de resguardar los elementos de interconexión entre fibras. Debe de ser capaz de soportar las condiciones climatológicas externas sin sufrir fallas. Pues de ello depende que la protección de los empalmes entre fibras. Entonces este cierre de empalme es el que me va a permitir que si yo tengo un cable por la entrada y un cable por la salida, sea prácticamente como si nunca hubiera existido dos cables y fuera solamente uno. Entonces su trabajo es el de restablecer esas características físicas de resistencia que tiene ya el cable por sí solo. Tenemos los registros de grip, que su función es la de permitir el resguardo de elementos de interconexión para fibra óptica y de servir como punto para su manipulación en instalaciones subterráneas, ¿no? Por ejemplo, entonces yo tengo un cierre de empalme para unos cables ahí que estaba a través de pues registro, una zona subterránea. Bueno, este registro va a ser el punto donde me va a permitir acceder a ese cierre para poder realizar algunas reparaciones o para seguir extendiendo mi red. Tenemos los herrajes, también de Aerial Grip, que se encargan de permitir el despliegue aéreo de líneas de transmisión de datos, sirviendo como agente de fijación hacia la infraestructura de postes, de tensión y sujeción, ¿no? Estos deben ser capaces de resistir todos los agentes externos como la intemperie y demás. Ahora tenemos los elementos de una red de planta interna. Si vemos acá, tengo mi distribuidor o mi ODF, mi caja terminal, mi conector, jumpers y transceivers, ¿sí? Posteriormente también vamos a tener un webinar sobre transceivers, entonces no dejen de seguirnos para que no se los pierdan. Tenemos los distribuidores o ODFs, ¿sí? Se encargan de organizar, almacenar e interconectar las líneas de fibra óptica provenientes del exterior, es decir, de la planta externa, y realizar la conversión a elementos de planta interna. Pues para ello se cuenta con unidades de parcheo y charolas de empalme para su interior. Si observamos por aquí, este elemento ya no tiene tanta protección como tenían los otros de planta externa. Cajas terminales también tenemos esta, que se utiliza como punto de registro, prueba y terminación de la red de las acometidas individuales en la red de dispersión hacia los domicilios de nuestros clientes finales. Tenemos los conectores, se utilizan como elemento de unión entre equipos de fibra óptica, permite conectar y desconectar cables rápidamente. Existen varios tipos distintos de diferentes configuraciones de pulido en la fibra interna. Tenemos acá los jumpers, que son cables relativamente cortos a los que se les han agregado conectores en ambos extremos. Se pueden encontrar en configuraciones duplex o simplex y se emplean en las interconexiones de equipos de planta interna. Ahora tenemos los transceivers o transceptores, dependen con los cabos. Son dispositivos capaces de convertir señales eléctricas en lumínicas y viceversa. Se utilizan en dispositivos de conexión de red como los switches, OLTs y convertidores de medios. Entonces, de la red que estábamos viendo anteriormente, la capa física, bueno, corresponde a la fibra y la parte de los transmisores y receptores corresponde a los transceptores o transceivers que tenemos por acá. Entonces vamos a ver un poquito ahora sí de cables de fibra óptica por aquí de la mano de Way Optics, ¿sí? Que es nuestra marca de casa, nuestra fábrica de marca. Entonces tenemos que un cable de fibra óptica es el que se encarga de transmitir la información en forma de haces de luces. Cada uso requiere de características físicas distintas. En el caso de los empleados en planta externa, tienen características como ser resistentes a agentes como la humedad, a la radiación solar, la atracción y ser autosoportados. Y en el caso del cable de planta interna, bueno, tiene características como ser resistente y retardante de llamas y tener baja emisión de humo. No son consideraciones distintas que vamos a tener. Ahorita vamos a ir viendo más a detalle cada tipo de cable. No solamente de su chaqueta exterior, sino que vamos a ver desde su construcción y lo que nos indica la normativa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que su función principal de un cable es la de proteger las fibras internas de daños durante su instalación y funcionamiento. Los diseños actuales de cable sirven para proteger las fibras del ambiente. Se clasifican de acuerdo al tipo de unidades de fibra que poseen y la clasificación general incluye, según GR20 Core, tenemos por ahí como referencia si lo quieren revisar, más abajo, ¿sí? Ahí del lado derecho vamos a poder ver GR20 Core, General Requirements for Optical Fiber and Optical Fiber Cable. Entonces por ahí podemos revisar lo que estábamos diciendo.
Tenemos tres tipos de cables diferentes. Tenemos el Fiber Bundle, ¿sí? Que es un manojo de cables, por así decir. Es una agrupación pequeñita de cables que no están encerradas dentro de un tubo específico. ¿Sí? Tenemos lo que es un loose tube, que son estas fibras que tenemos pues, dentro de un cable que puede ser seco, puede contener gel. Y tenemos la fibra ribbon, que esta fibra viene agrupada en cinta, ¿no? Y nos permite pues, una mayor densidad de nuestros enlaces, ¿no? Entonces tenemos el Fiber Bundle. Es una pieza de Fiber Bundle o manojo de fibra. Consiste en mantener grupos de fibras sujetas entre sí con algún elemento que permita mantener su posición dentro del cable y facilita la identificación de las fibras una vez que la chaqueta exterior ha sido removida. Entonces tenemos por aquí este Fiber Bundle, ¿sí? Que nos permite pues, tener ahí dentro de las fibras, pero no están amarradas unas con otras, sino que tiene cierta capacidad de moverse, pero mantenerse organizadas. Tenemos por aquí lo que nos dice la GR20 Core. Este diagrama es extraído directamente de ahí, de la norma, ¿sí? Podemos tener desde una armadura, que obviamente es opcional, un compuesto de relleno, que puede ser incluso la misma aramida, miembros de refuerzo también que se componen de aramida, puede ser algún otro elemento como FRP, depende de lo que queramos lograr, ¿sí? Su chaqueta exterior, y tenemos ahí una cinta agrupadora que, dependiendo del tipo de cable, de la densidad de fibras del cable, me va a permitir tener por ahí mi agrupación de unidades de fibra, ¿no? Obviamente tenemos por ahí un tubo central y tenemos nuestro hilo de desforre. Es lo normal en este tipo de cables. Tenemos también el cable de loose tube, ¿sí? Un elemento de loose tube o tubo holgado. Regularmente oscila entre 6 y 12 fibras dentro de un tubo plástico que aísla las fibras del estrés que se genera en el exterior. Este puede ser seco o estar relleno de gel. El tubo holgado puede facilitar la identificación de unidades de fibra a través del empleo de un código de colores. Es un grupo de tubos holgados pueden ser colocados alrededor de un elemento central para generar un cable pues, de una densidad de fibra mucho mayor. Entonces este loose tube es el que regularmente conocemos que es esta fibra que lleva a gel, ¿sí? Esa es la que va a través de un loose tube. Y también la GR20 nos indica por acá un esquema básico de cómo debería ser un cable de luz, ¿no? Todo a través de un miembro central de refuerzo. Nos permite tener por ahí una armadura, obviamente es opcional, tener miembros de refuerzo, su chaqueta exterior, sus unidades de fibra dentro de los loose tube, el hilo de resforre para facilitar el trabajo, su cinta de bloqueo de agua y el hilo de bloqueo de agua, ¿no? Que pueden tener en su interior. Entonces todos estos elementos me sirven, bueno, para darle cierta protección y cierta capacidad de transmisión de datos. Tenemos también acá, cable de fibra óptica, el cable ribbon. Esta agrupación de fibra mediante ribbon o listón tiene el potencial de permitir encasillar cientos de hilos en un solo cable. Los listones de fibra se diseñan regularmente en grupos de 2, 4, 6 hasta 12, 24 y 36 unidades en un arreglo lineal, lo que permite su acomodo en forma de bloque. Entonces, ¿cómo puedo yo acomodar aquí mi fibra ribbon? Por ejemplo, aquí tengo un cable ribbon, un corte que me indica la GR20. Podemos tener miembros muy similares, puede tener armadura, puede tener cinta de bloqueo, elementos de refuerzo, su chaqueta, obviamente la que nos permite tener el resto de ahí, con hilo de desforre, compuesto de relleno, su tubo central, y tenemos por ahí la cinta de fibra ribbon. Entonces, si nosotros vemos por ahí, son 9 elementos que tenemos por ahí, ¿sí? De 12 fibras, ya tenemos pues 108 fibras ahí nada más en ese pedacito, ¿no? Todo eso en una distancia pues realmente muy, muy pequeña. Entonces, tenemos también la clasificación por uso. Ya vimos la construcción del cable. Ahora vamos a ver la clasificación por uso. Entonces, para su aplicación, los cables de fibra óptica, independientemente de su diseño interno, pueden ser categorizados por el uso que se les dará al estar en funcionamiento. Entonces, cada uso requiere diferentes características de cable, por lo que para su selección se consideran 3 posibles aplicaciones. Aplicación de planta interna, que hemos visto hace rato, aplicación de planta externa, que estábamos viendo también, y tenemos un híbrido intermedio por ahí, que es el cable de planta interna externa, es el que me permite hacer una transición entre plantas. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros un cable de planta interna? Bueno, son cables diseñados para ser instalados en centrales o bases
plantas industriales, empresas, edificios, etc. Suelen ser mucho más flexibles que un cable de planta externa y tener un radio de curvatura mucho más pequeño. Están diseñados para instalaciones en interiores, por lo que cuentan con mayores consideraciones de seguridad y pueden instalarse en recorridos verticales más elevados. Estos recorridos verticales, en el caso de un cable de planta externa, de tubo holgado, por ejemplo, pues no es posible colocarlo debido a que el gel va a tender a bajar por gravedad. Entonces no podría tener este tipo de cable. Entonces tenemos aquí lo importante de el cable de planta interna, es las cubiertas de nuestro cable de planta interna. Entonces, principalmente tenemos una no propagación de fuego. La cubierta externa no puede ser propagadora de llama, ¿sí? Y no generar humos, ¿no? Entonces, en caso de incendio, los humos generados por la combustión del cable de los componentes pueden ser corrosivos, es decir, pueden irritarnos al respirar. Y estar en una condición de incendio, una garganta irritada, bueno, puede provocar lesiones muy severas, ¿no? Entonces, existen tres tipos de cubiertas empleadas en cables de planta interna. Estos cables cumplen con las características anteriormente descritas, con algunas diferencias. Estos cables se conocen como riser, plenum y LS-ZH. Entonces vamos a ver cada uno un poquito más de detalle, ¿no? Entonces el área tipo riser son los que conocemos como la vertical, es decir, en los espacios donde los cables viajan de piso a techo o de piso a piso. Tenemos por ahí un pequeño dibujo de nuestro cable riser. Es el que vamos a ver que se encuentra dentro de las paredes. Pues el cable llega a crear flama, sin embargo, se apaga antes de llegar al 1,5 metros, ¿no? La ventaja es que son más económicos, aunque crean un poco más de humo que los cables pleno, ¿sí? Entonces las áreas tipo pleno son las que se encuentran entre plafón y losa. En estas áreas conviven los sistemas de iluminación, aire acondicionado, entre otros. Sobre todo cuando tenemos un techo falso en un área de oficinas, esa parte de ahí pues, tiende a tener circulación de aire más fácilmente, ¿no? Entonces esa circulación de aire puede generar que en el caso de un incendio pues, se propague más rápido la flama. Entonces queremos que nuestro cable pues, evite lo más posible ese tipo de elementos, ¿no? Entonces estos cables al contacto con el fuego no crean llamas, generan muy poco humo y el forro del cable se derrite a la presencia del fuego. Son más caros que los cables riser, ¿no? Un poquito. ¿Sí? Tenemos los cables Low Smoke Zero Halogen o LSZH o LS0H. Son cables de muy baja toxicidad. Son fabricados sin materiales halógenos como flúor, cloro, bromo y yodo. Estos elementos que si los respiramos, bueno, nos generan una irritación muy fuerte. Su aplicación es más amplia. Son cables internos para espacios horizontales y verticales con o sin ventilación. Son ideales para aplicaciones FTTH. Tenemos por acá un pequeño ejemplo de lo que es un cable de PVC común contra lo que es un cable LS0H o LSZH. Podemos observar por acá cómo al estar en contacto con la llama, el cable, cómo se empieza a incendiar, ¿sí? Entonces empieza a incendiar, se empieza a consumir, empieza a generar bastante humo por ahí, como podemos observar. Vemos por ahí cómo el cable se empieza a consumir, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más de cerca. Podemos ver aquí cómo el cable empieza a degradarse, ¿va? Entonces tengo también por acá el otro tipo de cable, que es el LSZH, ¿va? Este cable, cuando lo pongo en contacto con el fuego, si vemos ahí, no le está pasando nada hasta que lo exponemos directamente a la llama. Vemos por ahí la emisión de humo como es bastante baja en comparación al humo generado anteriormente. En algunas zonas ni siquiera genera humo, ni siquiera se alcanza a quemar, como para generar una cantidad de humo que puede ser preocupante, ¿sí? Y vemos cómo el cable parece que queda completamente intacto. Vemos por acá, continuamos. Aquí está el cable de planta interna. La configuración más básica del cable de planta interna son los cables para formar jumpers o patchwork, depende de cómo los conozcamos. Estos cables suelen ser de corta longitud, usualmente entre 1 y 30 metros, para su uso interior con conectores en sus dos extremos. Esa es como la característica principal de un jumper, ¿no? Que tiene conector a los dos lados. Es un cable con conectores a los dos lados. Si nada más tiene a un lado, pues es un pigtail, y si no tiene ningún lado, pues eso es simple cable, ¿no? Entonces, se genera aquí para uso en el interior con conectores, son dos extremos, para la conectividad y comunicación entre equipos de transmisión, bases y estaciones. Usualmente se pueden presentar en forma simplex,
es decir, de una sola fibra, como vemos por ahí del lado izquierdo, o duplex, ahí como vemos del lado derecho. Entonces tenemos por ahí una fibra con tie buffer, se tuvo apretado, forma de aramida con su cubierta. Es prácticamente la forma de fiber bond. ¿Sí? Tenemos acá el cable de distribución de 2 a 24 hilos. ¿Sí? Las fibras se presentan en tubos apretados de 900 micrómetros. Esto ayuda a que se puedan instalar de forma vertical. La construcción totalmente dieléctrica con impulso de aramida para las tensiones de estiramiento. Entonces, no llevan protección contra el agua, pero sí tienen protección contra el fuego, como hemos dicho. Pueden tener cubierta Pricer, Plenum o LSZH. Como vemos, es la configuración que habíamos visto al principio, es un fiber bond. Este cable de planta interna. Tenemos acá este cable también de distribución de televisor 144, que vemos que ahí que se compone de varios cables de fiber bond. ¿Sí? Si lo podemos observar ahí, las características son las mismas, totalmente eléctrico, con aramida para extensiones por estiramiento, cubiertas Riser, Plenum y LSZH. ¿Sí? Tenemos por ahí, tenemos también el cable de planta interna externa. Sus cables están diseñados para ser instalados en la última milla entre el proveedor de servicio y el cliente final, es decir, ya para llegar al punto de consumo usamos este cable. Al ser empleados para la transición entre plantas, están construidos con características más relevantes de cada categoría. Incluye protección contra agentes externos, es decir, contra hongos, contra radiación ultravioleta, contra humedad, y pueden tener elementos de refuerzo para despliegues aéreos, ¿sí? Además de ser resistentes al fuego y una baja emisión de humos como todo cable de planta interna. ¿Sí? Entonces este cable ya lo podemos confiar de que puede entrar dentro de nuestra casa. Recordemos que el cable de planta externa no puede entrar a nuestra casa más de 15 metros. Tenemos aquí el cable de eléctrico interior-exterior, ¿sí? También si vemos por ahí, es un fiber bundle. Está diseñado para aplicaciones de planta interna y planta externa, cubierta LSZH. Entonces ofrece una excelente resistencia y protección de instalaciones y reparaciones. Aquí tenemos los diferentes medios de instalación. Tenemos el cable mini FTTX, que es de los más sencillos, va a ser de lo que comúnmente algunas compañías van a usar para llevar internet a nuestra casa. Sí, igual, las mismas características, tiene ahí 2 elementos de aramida para la atracción y aplastamiento, descubierta ignífuga también. ¿No? Tiene una alta resistencia a curvaturas. Tenemos que mini FTTX, digamos es muy similar, pero ya incluye una armadura que nos permite pues, tener mayor resistencia para roedores. Tenemos acá el cable MDU FTTX de 3 milímetros. Es un diseño simple y ligero, altamente resistente a la tracción al incorporar el lado de aramida. Es el cable más común que vemos nosotros en la calle, por ejemplo, para la última milla, para llevar servicios a las casas. Cuando ya tenemos por ahí este cable, pues es porque ya es punto de consumo. Tengo mi figura 8 FTTX, que si nos damos cuenta, pues es muy similar al anterior que habíamos visto. ¿Sí? A este y a este, solamente que varía, bueno, pues que ahora incluye un mensajero de acero para ser autosoportado a mayores distancias. Tenemos también, por clasificación de uso, el cable de planta externa, que son cables diseñados para ser instalados en exteriores, ya sea tendidos aéreos, expuestos a la intemperie, en ductos o enterrados directamente. Suelen tener elementos de protección especiales como armaduras y elementos de soporte como mensajero de acero o helado de aramida, para que permitirme pues, un despliegue aéreo. Su radio de curvatura es mucho más amplio que un cable de planta interna o planta interna externa. ¿Sí? Es decir, si el otro el de planta interna podía doblarlo a 5 milímetros, por ejemplo, este no me lo va a permitir por su construcción. Están diseñados para resistir la intemperie, por lo que las consideraciones de seguridad de incendios pasan a segundo plano. Tengo el cable ABF, fibra con soplado de aire, que es este cable que me permite pues, una instalación a través de ductería de forma subterránea. Si vemos ahí, su composición es de luz. Tenemos acá el cable ADSS, totalmente dieléctrico autosoportado, que es el que tiene aramida para ser colgado directamente, simplemente con el uso de un elemento preformado, ¿no? Sin necesidad de la shell. Tenemos acá el cable ADSS FTTX, ¿sí? Que pues, ya es un unitubo que me permite pues, tener esta construcción y poder llevar estas fibras hacia nuestra casa. El cable armado,
ya sea de chaqueta sencilla, armadura sencilla o chaqueta doble, armadura sencilla. Es un cable multitubo armado de única cubierta para su instalación subterránea. Es decir, hablamos de que había muchas características de los cables, ¿no? Entonces, este es el anterior, el ADSS era para ser colocado de forma aérea, autosoportada, y este es para ser colocado de forma subterránea, ya sea en ductería o enterrado directamente, ¿no? Que es algo que el cable ADSS, por ejemplo, no puede hacer. Tenemos aquí el cable de chaqueta doble, armadura sencilla, con dudas ya. ¿Qué es eso? Pues es un cable que en lugar de tener elementos de acero, de acero con cromo para una armadura metálica, pues tiene una armadura de glass jar, ¿no? O sea, de fibra de vidrio, que nos permite pues trabajar en condiciones muy similares al otro y tener esas protecciones. Tenemos también el cable dieléctrico, chaqueta sencilla, totalmente dieléctrico, ¿sí? Es un cable multitubo totalmente dieléctrico de cubierta única. Si nos fijamos, pues es prácticamente el mismo cable que hemos estado viendo, pero la diferencia es que ese no tiene elementos de refuerzo, ¿no? Si yo veo los demás cables, prácticamente es el mismo tipo de cable, pero tiene menos elementos de protección y de despliegue, ¿no? Entonces lo que me permite que yo pueda ponerlo de forma aérea, perdón, pero a través de la shell, pero pueda poner subterráneo a través de un ducto, ¿no? Es de los cables más económicos que se tienen, precisamente porque carece de todos estos elementos de protección. Tenemos la figura 8, multitubo. Este está diseñado para utilizarse en instalaciones aéreas de planta externa. Vemos que ya incluye un mensajero de acero, ¿sí? Vemos que es un cable dieléctrico tal cual, pero al momento en que nosotros le ponemos ahí un mensajero de acero, deja de ser dieléctrico, ¿no? Ahora sí puede transmitir electricidad. Tenemos acá, figura 8, unitubo. Tenemos acá también figura 8, armado. Pues prácticamente casi todas las configuraciones de cable acá en WireOptic se pueden hacer con su mensajero integrado para ser desplegado de forma aérea. Tengo el figura 8 armado, doble cubierta. Fíjense, tenemos más configuración. Todo esto, ¿dónde nos lleva? Bueno, son muchos tipos de cables, muchas características a considerar. ¿Cómo selecciono el cable de fibra óptica adecuado para mí? Y eso es la parte medular de nuestro webinar de hoy, es lo que le queremos compartir. ¿Cómo le hago para seleccionar ese cable? Entonces, lo primero es el segundo telcordia. Estos son los criterios que debemos tener en consideración para seleccionar adecuadamente el cable de fibra óptica para nuestra red. Primeramente, la compatibilidad del cable. ¿Sí? Aquí nos referimos con esto de que mi cable vaya a quedar donde dice que va a quedar. El entorno de instalación, dónde lo voy a poner, el número de fibras que incluye y el tipo de instalación que voy a usar. Entonces, en cuanto a compatibilidad de cable, las especificaciones que se deben considerar del cable de fibra óptica serán las siguientes. Primero, el diámetro del cable. Si mi cable es muy grande o muy pequeño, me va a requerir otros elementos de soporte diferentes, ¿no? Si mi cable es muy pequeño, me va a requerir tipo de cierre de empalme, y si mi cable es muy grande, me va a requerir otro tipo de cierre de empalme. Entonces tengo que tener en consideración el diámetro de mi cable. El miembro central de refuerzo, si lo tiene o no lo tiene, por qué no lo tiene, por qué sí lo tiene, o simplemente, como vemos aquí, el cable de la derecha, pues no lo requiere. No tiene un miembro central de refuerzo, pero tiene dos miembros de refuerzo al exterior. Entonces esto me va a permitir colocarlo en un cierre de empalme, por ejemplo, me va a permitir tener cierta resistencia. También el tipo de recubrimiento. Si es aquí es donde podríamos decir, bueno, pues que es para cable de planta interna, es cable de planta externa. O es cable de planta interna externa, o es cable de planta externa con algunas características de baja emisión de humos y retardante de llama. Que pudiera ser, no todavía necesariamente planta interna externa, pero sí tener características de ambos. Y tener elementos de soporte. Que vemos con elementos de soporte, vemos ahí que tiene dos líneas de FRP ese cable, que es muy pequeñito. O puede ser que tenga aramida, puede ser que tenga armadura, puede ser que tenga mensajero de acero. Entonces, ¿qué elementos de soporte requiero? Porque estos elementos de soporte me van a indicar otros elementos para el despliegue de mi red. ¿Va? El entorno de instalación es muy importante, el entorno de instalación, por eso lo vimos al principio, porque tenemos que identificar adecuadamente la aplicación para la cual está destinado un cable, ya que este nos indicará las especificaciones con las que debe contar este cable, ¿sí? Entonces, nuestro entorno de instalación son planta externa y planta interna. Entonces, si yo ya sé que voy a ser instalado en planta externa, me preocupo más por tener la resistencia suficiente para resistir las condiciones de planta externa. Si mi cable es de planta interna, me voy a preocupar por las consideraciones de seguridad
de mi planta interna, ¿sí? También tenemos la cantidad de fibras. Dependiendo de los requisitos de red, es necesario dimensionar adecuadamente la cantidad de fibras de nuestro cable. Entonces aquí es donde viene también la selección. Si voy a tener una fibra monomodo, una fibra multimodo, una fibra G652D, una fibra G657 A2, por ejemplo. Aquí es donde defino todo esto, ¿no? Y mi red es la que me va a decir, necesito un cable de N cantidad de hilos. No, necesito un cable de 12 hilos. Por ejemplo, pues yo tengo aquí un cable que es Fiber Bundle, que tiene aramida para ser puesto en exteriores, de forma aérea. Entonces, ya con eso puedo yo definir mi tipo de cable. ¿No? Pues, ¿sabes qué? Tengo condiciones de planta interna, necesito un cable nada más que tenga 144 hilos, porque va a ser una distribución interna. Entonces dice, ok, puedo usar un cable que tenga luz, ¿no? Por ejemplo, o que sea Fiber Bond. Es aquí donde empiezo yo a dimensionar todo eso. También obviamente hay que considerar el dimensionamiento que debemos de tener en caso de que esperemos que nuestra red vaya a crecer. Y ya después eso nos va a decir la cantidad de fibras. Si podemos tener un cable de Fiber Bundle, un cable de Loose Tube o un cable RIB también. Esas consideraciones pues, son las que me van a decir, ¿sabes qué? La densidad es tan alta que en un cable con Loose Tube no es posible tener esta cantidad de fibras. Por ejemplo, tengo más de 1320 fibras, obviamente voy a irme por un cable RIB. Pues tengo 432 fibras, bueno, puede ser un cable de Loose Tube. ¿Sí? O tengo nada más 12 fibras, bueno, tengo un cable de Fiber Bond, ¿no? Que es de los más pequeñitos. ¿Sí? Aunque también pudiera tener 12 pues, en forma de Loose Tube, pero depende de las condiciones de instalación que yo estoy teniendo. Entonces aquí llegamos a lo que es el tipo de instalación. Ese es el método de instalación aérea, por ejemplo, es el método de despliegue mediante el empleo de postes ubicados en exteriores. Estos pueden ser ya anteriormente instalados por empresas de suministro eléctrico o instalados especialmente para el uso de telecomunicaciones. O tenemos una instalación subterránea. Es el método de despliegue mediante el enterrado de cables y elementos de conexión empleando registros, loterías o incluso enterrado directamente el cable. Entonces, si mi cable va a ser una instalación aérea, necesito yo un elemento de soporte. Este elemento de soporte puede ser mi lado de aramida para un cable ADSS, puede ser mi mensajero de acero. O incluso, si no tengo nada de eso, bueno, voy a requerir un elemento extra que es el lash, ¿no? Este hilo de acero que vamos a entorchar alrededor del cable. En caso de que tenga una instalación subterránea, bueno, dice, bueno, lo voy a poner a través de ductería, un cable eléctrico que funciona perfectamente para ductería. Si quiero una mayor resistencia, bueno, le puedo poner un ADSS, eléctrico autosoportado, aunque normalmente no se necesita. O, ¿sabes qué? Lo voy a enterrar directamente, ¿sí? Porque no tengo elementos de soporte, estoy en un green yard, ¿sí? Estoy al lado de una carretera, voy a hacer una comunidad apartada, entonces no me interesa invertir tanto en ducterías y demás, porque no lo requiero. Entonces puedo enterrarlo directamente, pero te requiero un cable pues con armadura para resistir todas esas tensiones. Entonces volvamos acá, los criterios de selección, según del Cordia GR20 Core, es compatibilidad de cable. Mi cable es el adecuado para esta aplicación que yo estoy usando. El entorno de instalación, mi cable puede soportar el entorno de instalación o cumple con los requisitos para ese entorno de instalación. Tenemos también el número de fibras. Mi cable es suficiente y el tipo de fibra es el que requerido para mis condiciones de red. Es decir, ¿sí? Tengo suficiente fibra para crecer mi red también posteriormente. Y tenemos lo que es el tipo de instalación. Voy a ponerlo aéreo, voy a ponerlo subterráneo. Mi cable tiene los elementos para ser autosoportado, para ser colgado, para ser enterrado. Estas son las 4 características principales que requerimos nosotros para la correcta selección del cable de fibra óptica para mi red. Entonces, esta es la información que le queremos compartir y queremos llegar a esta pequeña sección de preguntas y respuestas sobre el webinar que acabamos de tener. Entonces, es momento de que cualquier duda que hayan tenido a través de la sesión nos ayude pues a ir agregando por acá en la sección de preguntas y respuestas, donde Alberto nos va a ayudar a leer sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas todo lo más precisamente posible. Dado caso de que alguna pregunta por su complejidad o por ser demasiado específica requiera de un poco más de información, bueno, pues será contestada por correo electrónico. Adelante.
Ingeniero, ¿cómo está? Edson Morales nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el cable de mini figura 8 con el figura 8? Cuando hablamos de cable mini figura 8 y figura 8, si nos damos cuenta, pues la figura que tiene es prácticamente la misma. Entonces ahí lo que contamos pues es la cantidad de fibras que estamos teniendo en nuestro cable. Pues un cable de figura 8 grande, por no decirlo, por decirlo de otra forma, pues es aquel que va a tener uno, dos, tres los tubos, ¿va? Se pueden ser más amplios. El minifigura 8 puede ser aquel que tenga un hilo o dos hilitos de fibra, ¿no? Entonces, todo esto de si es minifigura 8 o figura 8 va relacionado directamente al tamaño de mi cable. Perfecto, nos pregunta Alison Duarte, ¿el cable ADSS también se puede meter dentro de ductería? Y si es así, ¿qué recomendaciones nos da? El cable DSS, así es como creo que comenté hace ratito, puede ser usado en ductería, ¿sí? Y aquí lo que importa es tener mucho cuidado con la tracción que se le está generando a ese cable. Entonces, al tener la medida, pues es un elemento de refuerzo que me permite tener mayores presiones o mayor resistencia entre mi cable. Entonces, la consideración va a ser nada más tener vigilada en todo tiempo con un tacómetro, bueno, la presión a la que está sometiendo mi cable para evitar que pues, sufra algún daño. Y fuera de eso, el cable ADSS puede instalarse perfectamente en una instalación a través de ductería. Nos pregunta Trevor Armas, ¿cuál sería el span máximo para un cable ADSS? El span máximo para un cable ADSS depende mucho de la ingeniería de los materiales, ¿no? Entonces tenemos regularmente span en cable ADSS que va desde los 100 metros, que es de lo más común, de lo más usual, debido a que las instalaciones que usamos pues, corresponden a las compañías de electricidad y ellas tienen sus puertos a menos de 100 metros regularmente. Entonces puede ir desde los 100 metros, pero tenemos cables que son para torres de transmisión que pueden ser de hasta 1500 metros de span o incluso mayores, ¿no? Entonces, todo esto depende pues, del uso que yo le voy a dar. Puede ser 100 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros, hasta 1500 metros, que en estos casos ya prácticamente los están instalando con helicóptero en algunas zonas. De la complejidad de cargar un cable de ese tipo. Pero el span máximo depende de la ingeniería de mis materiales. Perfecto, ingeniero, son al momento todas las preguntas que nos hace nuestro bello público. Te agradecemos enormemente esta exposición, esta ponencia, y los invitamos, ¿no?, que sigan en conexión con nosotros en los diferentes ciclos que tendremos de webinars en los diferentes temas. Agradecemos nuevamente al ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián por todos estos tópicos que nos ayudarán para la selección correcta de nuestro cable de fibra óptica. Gracias, Ricardo. No, para servirles, ingenieros, tengan una excelente tarde. Estamos viendo, estamos en contacto. Bueno, ahí tuvimos a nuestro ingeniero de soporte y servicio, Ricardo Cibrián. Nos ayudaron muchísimo con la encuesta de satisfacción, la cual se encuentra ahí en la parte de preguntas y respuestas. También pueden ingresar a nuestro sitio web www.fc.com.co. También contáctenos en nuestro correo ventas@foc.com.co. Síganos en nuestras plataformas digitales, Facebook, LinkedIn y YouTube. Nos encuentran como Fibras Ópticas de Colombia. Agradecemos enormemente se hayan conectado con nosotros en esta tarde de jueves. Yo soy Alberto Ibarra. Nos vemos la próxima.